vasos sanguíneos y las arterias y lo hace difícil este flujo de sangre y bueno, todos sabemos que no tener flujo de sangre en los órganos de manera apropiada es dañino para la salud. También se sabe que los aceites no contienen fibras, casi ningún mineral o muy pocos y son mayormente calorías de grasa. Por ejemplo, 1 gramo de aceite equivale a 9 calorías y una cucharada de aceite es 13.5 gramos de grasa saturada. Todos sabemos que la grasa saturada no es buena para la salud y son también 120 calorías. Entonces, entre todos los que practicamos esta dieta, esto le llamaríamos calorías vacías, digamos, porque estamos dejando de lado el resto de los nutrientes que puede tener, por ejemplo, un olive o el coco o el aguacate y lo estamos separando únicamente en la grasa. Aquí a la derecha pueden ver una pequeña foto de muestras de sangre. La de la izquierda dice Clear Serum y esto es básicamente una muestra de sangre que ha pasado por un proceso en la que separan el plasma y podemos ver que el serum está claro. ¿Qué quiere decir que está claro? Que hemos consumido alimentos que no tienen grasa saturada, por ejemplo, las plantas, o sea, los frijoles, los vegetales, frutas, etcétera. Y para la derecha tenemos lo contrario, que es un serum lipemic o lipémico en español. Y como pueden ver, se ve oscuro, se ve denso. Y esto es porque tiene una concentración alta de colesterol y lípidos en la sangre. Y ya se sabe que esta condición está asociada con el desarrollo de una gran cantidad de padecimientos crónico-degenerativos, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, etc. Como toda latina, no sé si es la experiencia con ustedes, pero yo crecí viendo a mis seres queridos cocinar con aceite, no solo porque se piensa que le da sabor a la comida, sino que porque comemos muchos alimentos fritos. Entonces, cuando yo escuché esto, no me imaginaba ni entendía cómo se puede cocinar sin aceite. Y para eso es que estamos aquí ahora, para hacerles más fácil esta transición. Entonces, ahora después de explicar un poco por qué el aceite no se considera sano, vamos a pasar a darles unos tips y sustitutos para poder cocinar sin aceite. Por ejemplo, si se quiere saltear, podemos utilizar pequeñas cantidades de líquidos, de 1 a 2 cucharadas a la vez para desglasar el sartén según sea necesario y es considerado mantener nuestros alimentos en movimiento, moverlos con frecuencia con nuestra espátula, con nuestra cuchara. ¿Qué líquidos podemos utilizar para esto? Pues podemos utilizar caldo vegetal bajo en sodio, que lo podemos comprar en un supermercado, caldo vegetal hecho en casa. Por ejemplo, el que yo hago es muy fácil. Pongo a hervir unas cebollas, unos ajos con especias y cilantro, ¿cómo se dice? Celery, apio. Y eso se licúa y bueno, ya es mi sustituto del aceite y a veces eso mismo lo utilizo para base de sopas, por ejemplo. Si no quieren hacer, digamos, una sustitución del aceite, podemos hacer este paso que es un 2 por 1. Por ejemplo, utilizar los jugos residuales de cocinar otros alimentos que normalmente cocinamos. Cuando cocinen sus habichuelas, sus garbanzos, sus lentejas, el agua residual ustedes la pueden guardar y ese puede ser su sustituto del aceite. También podemos utilizar vinagre de manzana, vinagre de vino rojo o simplemente agua. Otro tip importante es utilizar ollas y sartenes antiadherentes, porque esto va a evitar que la comida se pegue y se queme de manera rápida. También se considera precalentar el sartén antes de tirar los alimentos y nuestros líquidos a cocinar. Algunas personas no les gusta utilizar sartenes y ollas de teflón. Si no quieren utilizar eso, por ejemplo, pueden utilizar acero inoxidable o sartenes de cerámica. También para asar y rostizar se pueden utilizar hojas para hornear, las mismas hojas que se utilizan para hornear galletas, por ejemplo, hojas de silicona antiadherente u otros utensilios como por ejemplo los pyrex de vidrio, cualquier pot o sartén de cerámica, bandejas de acero inoxidable.
Y en todos ellos podemos cocinar hamburguesas vegetarianas, papas, tofu, tempeh, todo tipo de vegetales. Rostizar incluso incrementa el sabor de los vegetales y es bueno rostizarlos antes para hacer una sopa. Por ejemplo, yo hago una sopa de tomate y pongo a rostizar mis tomates, ajo, cebolla, un par de pimientos y esto les da como un sabor mucho más fuerte a la hora de licuarlos y convertirlos en una sopa. Para hornear, en vez de freír, utilizamos todas las mismas herramientas anteriores, las bandejas, los pyrex, los pots de cerámica, y estos los podemos poner al horno hasta que se doren, justo como pasaría cuando freímos alimentos. Se sabe que las verduras tienen una humedad natural y no se secan tan rápidamente. Sin embargo, si queremos evitar que se deshidraten, podemos utilizar un vaporizador con agua o con jugos de vegetales para rociarlos antes de ponerlos al horno. Como ven acá a la derecha están unos ejemplos de vaporizadores que están ahí etiquetados con qué tipo de jugo o mezcla de vegetal podemos utilizar para rociar. También en esta foto a la derecha donde están todos esos vegetales en las bandejas, pueden ver entre la bandeja y los vegetales lo que es la hoja de silicona antiadherente. Estas usualmente son baratas y se recomiendan porque son muy fáciles de limpiar y de mantener y a largo plazo, pues como son reutilizables, se reduce el desperdicio de utilizar papel de aluminio o hojas de hornear, etcétera. ¿Cómo podemos empanizar unas verduras y en vez de freírlas, hornearlas? Pues elegimos nuestra verdura, la pasamos por una base de harina, la remojamos en cualquier tipo de leche de planta, luego la revolcamos en migas de pan o maíz triturado y ya las colocamos en nuestra bandeja separadas para que no se peguen y pues las metemos al horno hasta que se doren y queden crujientes como si estuvieran fritas. Claro que cada verdura va a tener un tiempo diferente de cocción y temperatura, pero esto es muy fácil de encontrar en el internet. Como les digo, podemos hacer aros de cebolla, papas, hamburguesas de verdura, berenjenas, coliflor, cualquier tipo de vegetales. También, ¿qué hacemos, cuando queremos aderezos para nuestras ensaladas o algún tipo de salsa cremosa para alguna receta? En vez de utilizar aceite, podemos utilizar nueces, mantequillas de nueces, semillas, aguacates, frijoles y tofu para preparar estos aderezos cremosos. Incluso en muchos mercados internacionales aquí en New York se venden a granel por precios muy cómodos. También podemos utilizar vinagres, cualquier tipo de especie, frutas, mostaza, hojuelas de levadura nutricional o nutritional yeast, como se conoce en inglés. Y bueno, es recomendable tener una licuadora para quebrar estas cáscaras duras de las nueces y que esto mismo ayude, a la emulsión de grasas naturales que se producen en los alimentos de origen vegetal. Si no tienen una licuadora, profesional o muy potente, lo que se puede hacer es remojar esas nueces un día anterior, a dejarlas por la noche y hasta si se nos olvida remojarlas, podemos ponerlas a hervir por unos 3 a 5 minutos, depende de la nuez, y esto ya las ablanda y nos ayuda a licuarlas en alguna licuadora menos potente. ¿Qué hacemos cuando queremos baking, cosas dulces? En vez de crema láctea y mantequilla, podemos utilizar crema de cashew y leche de coco. No sé si conocen el cashew como nuez de la India o semilla de marañón. En vez de utilizar huevos y aceite, podemos utilizar aquafaba. Ese es el líquido que sale al cocinar nuestros garbanzos, como ven en esa pequeña foto. Si ustedes van a una tienda y compran sus garbanzos en lata, es recomendable pues que sea bajo de sodio o no sodio de preferencia y también que esté libre de PPE, que esto es un químico que está en el lining de las latas y este químico está hecho para que la lata no se oxide, pero se conoce que es dañino
dañino para las hormonas, para el funcionamiento normal de las hormonas. Aifra sabe un poco más de esto, si alguien tiene más preguntas. Y si no, pues lo más fácil es cocinar nuestros garbanzos y tener nuestra propia agua, que sabemos que está completamente sana. Se puede utilizar también harina de lino o linaza. Esto es prácticamente triturar esas semillas, y por una cucharada de semilla triturada ponemos 3 cucharadas de agua. Entonces esto se convierte ya en una mezcla gelatinosa que actúa, digamos, como un huevo, como un pegamento a la hora de hacer nuestros alimentos. Se puede utilizar, si no, puré de manzana, tapioca, almidón de maíz o cornstarch con agua, puré de frutas como las bananas, los aguacates, y también semilla de chía con agua. El mismo procedimiento de la de lino, ponemos una cucharada de chía por 3 cucharadas de agua y obtenemos otra vez ese pegamento para los alimentos. Antes de pasar a las preguntas, tengo acá fuentes de información acerca del aceite y su daño a la salud para cualquiera que esté interesado en escuchar y aprender más de expertos en medicina. Tenemos, por ejemplo, Los ataques del corazón serán historia, del doctor Caldwell Esselstyn. Este es un TED Talk en Cambridge y tiene subtítulos en español si lo quieren buscar en YouTube. También tenemos aceite de oliva y la función arterial, de la página nutritionfacts.org, que es del doctor Michael Greger. También tiene subtítulos en español. Y los últimos dos creo que solamente están en inglés. Y es ¿Por qué el aceite de oliva no es sano?, del doctor Michael Clapper, y Si el aceite de coco es sano o dañino, por el doctor Matthew Lederman. Cualquiera que esté interesado lo puede escribir en el chat y les compartimos más información. También, perdón que te interrumpa antes de que termines. También les quería decir a todos nuestros participantes, les estamos pidiendo que por favor pongan en la cajita del chat su correo electrónico para que les podamos compartir los enlaces, recursos y todo lo que Mare utilizó en su presentación. Por favor, si pueden poner su correo en la cajita del chat y eso es todo. Y gracias, Mare, por la presentación. De nada. Ok, ¿y tienen alguna pregunta? ¿Alguien? Creo que hay un par de preguntas en el chat. Ok, Ok, tenemos una pregunta que dice: en estos momentos no se puede salir a comer, pero ya puede salir, pero ¿cómo se hace porque no se sabe si se cocina con aceite o no? Ok, en estos momentos no se puede salir a comer, pero ya puede salir. ¿O cómo nosotros nos podemos asegurar si las personas que venden comida utilizan aceite o no? Creo que esa es la pregunta. Sí, yo creo que también eso es. Bueno, lo que yo suelo hacer es preguntar directamente o pedir que no utilicen aceite, pero sé que a veces eso es un poco complicado, sobre todo en lugares, en restaurantes. Entonces, una buena recomendación es quedarse con los alimentos que son salteados y pedir que no utilicen aceite al saltearlos, o hervidos, o quedarse con alimentos frescos como ensaladas, cosas que uno sabe que no van a utilizar aceite. Sin embargo, yo soy siempre extra precavida porque, por ejemplo, le tiran aceite de oliva a las ensaladas y digo que sí, por favor, me ponen el dressing al lado. Esas son algunas de las cosas que yo suelo hacer. No sé si alguien más en el grupo tiene algún otro tip. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Ok. ¿Recomienda salsa de soya? Sí, se puede utilizar salsa de soya, pero usualmente estas son bien altas en sodio, entonces recomiendo buscar una marca que sea baja en sodio o diluirla con agua o algún otro líquido para no estar consumiendo mucho sodio diario. Ok. ¿Puedo utilizar el air fryer? ¿Se puede utilizar un air fryer? El air fryer, de hecho, es muy, muy bueno. Yo tengo uno y literal todo lo que he hecho ahí no he necesitado aceite, nada se me pega.
Lo que sí suelo hacer a veces es que, digamos, si corto papas y las tiro en la cesta del air fryer, a la mitad del tiempo que les he puesto, si son 20 minutos, saco mi cesta y las muevo un poco para que se despeguen. Luego lo vuelvo a poner y eso es totalmente libre de aceite. Ok. Y ahí Fran nos dice también que podemos utilizar tamari y aminos. Yo creo que en sustitución a la salsa de soya. Sí. Ok, ¿qué más? Yo creo que ya no tenemos ninguna pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta, sugerencias? Creo que el señor Silvio Durán preguntó si se podía usar el limón. El limón cuando estamos cocinando sin aceite. Sí, yo he utilizado limón, naranja. Básicamente cualquier vegetal que produzca líquido se puede utilizar. Y quiero hacer una observación. Cuando usamos limón, naranja y los mismos pimientos, y como estamos cocinando usamos pimientos que son altos en vitamina C, siempre es bueno cuando estamos comiendo algo que sabemos que es alto en hierro, como los frijoles, la misma avena, consumirlo con algo que tenga vitamina C, porque la vitamina C ayuda al cuerpo a absorber el hierro. Sí. Evitar también la cafeína cuando estamos consumiendo algo que tiene hierro, porque eso entonces no ayuda al cuerpo. Solamente quería dar ese dato. Es importante. Ok. Ana y Valeria, ok, está preguntando si hay algún air fryer en particular que recomiendes o que sepas de algún air fryer en particular. Hasta donde yo sé, se puede utilizar cualquier marca. Claro que hay de los más simples a los más complicados, pero la mayoría están hechos de teflón o algún recubrimiento antiadherente. Entonces eso ayuda a que no se te peguen los alimentos si no utilizas aceite.